Hola, buen día. Mi nombre es Estefanía González Camacho. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad Cadereyta. En esta ocasión abordaré un tema sobre la materia en finanzas de las organizaciones, el cual es el siguiente: funciones del Banco de México actualmente y los tipos de cambio de la moneda nacional. En la siguiente diapositiva se muestra lo que es el índice, en la cual son los temas y puntos importantes que resaltaremos en este tema. Dando continuidad a este tema, menciono la introducción, que es la siguiente. A través del tiempo, el Banco de México mantiene responsabilidades y como finalidades propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago y promover el sano desarrollo del sistema financiero del país, siendo así una función importante de mantener que nuestro dinero siempre mantenga su valor. El Banco de México opera la colocación de los valores del gobierno mexicano y conduce la política monetaria en los mercados financieros. Dando continuidad al objetivo. El objetivo de esta presentación es dar a conocer funciones del Banco de México actualmente y de esta manera el ver cómo influyen en los tipos de cambio de la moneda nacional, facilitando una manera más analítica de la toma de decisiones en el cambio de nuestro valor monetario internacional. Su finalidad del Banco de México es proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad, tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Será también finalidades del Banco de México promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Siendo así, un concepto del Banco de México es el Banco Central del Estado mexicano, constitucionalmente autónomo en funciones y administración. Está encargado de la emisión de instrumentos crediticios y la regulación monetaria gubernamental. Continuando con sus funciones del Banco de México, se indican que son 6, de las cuales son las siguientes. La primera es regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pagos. La segunda es operar con las instituciones de crédito como banco de reserva y acreditante de última instancia. La tercera es prestar servicios de tesorería al gobierno federal y actuar como agente financiero del mismo. El cuarto es fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y particularmente financiera. El quinto es participar en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos de cooperación financiera internacional, o más bien que en estas agrupen a bancos centrales. En la sexta y última es operar con los organismos, con bancos centrales y con otras personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Siendo mencionadas y ya conocidas las funciones del Banco de México, es de suma importancia resaltarlas, ya que esto ha sido vital para el crecimiento de nuestro país. En los últimos años también se ha habido que hay mucha intervención sobre lo que es el mercado cambiario de la moneda, en la cual estamos hablando del dólar. Y a través de esto, pues, en la intervención se pudo evitar una catástrofe financiera en nuestro país, por lo cual el gobierno ha seguido lo que es la política monetaria, y en cuanto a eso se refiere, ha mantenido objetivos para no estar en bancarrota. Otras funciones del Banco de México pueden ser las siguientes: recibir depósitos bancarios en moneda extranjera, emitir bonos de regulación monetaria, obtener créditos de personas morales domiciliadas en el interior, constituir depósitos bancarios de dinero, recibir depósitos de títulos o valores, en custodia y administración, adquirir bienes y controlar servicios necesarios o de conveniencia a sus funciones,
Y por último, es realizar pagos o cobros que el gobierno federal requiera hacer en el extranjero. Primordialmente, esto es su base. En su teoría económica, pues ante todo esto se le conoce como política monetaria, ya que es un manejo de dinero, ya sea metiendo o sacando dinero del sistema, y esto puede controlar la inflación, las tasas de interés, las cuales también se ven afectadas por lo que se conoce como política fiscal. He aquí cuando nos dice que el gobierno federal quiere hacer manejo de dinero extranjero. Como consiguiente, conoceremos operaciones que realiza el Banco de México, que son las siguientes: el poder operar con valores, otorgar crédito al gobierno federal o a las instituciones de crédito, así como al organismo descentralizado denominado Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, constituir depósitos en instituciones de crédito o depositarios de valores del país o del extranjero, emitir bonos de regulación monetaria, ejecutar operaciones con divisas, oro y plata, incluyendo reportos. Como se ha estado mencionando, es muy importante el Banco de México. Por esta razón, pues el que exista este banco en nuestro país es muy simple, ya que necesitamos de ellos quien puedan meter freno a las decisiones económicas del gobierno. De esta misma manera y forma se puede mantener una economía más estable y encaminada hacia el crecimiento. Parte del Banco de México también su función es con el sistema financiero. El Banco de México tiene como una de sus finalidades promover el sano desarrollo del sistema financiero. Un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e innovador contribuye a elevar el crecimiento económico sostenido y el bienestar de la población. A continuación, presento lo que es la estructura del sistema financiero, de la cual está constituido por mercados financieros, intermediarios y sistema de pago. Los mercados financieros son el mecanismo o lugar a través del cual se produce un intercambio de activos financieros y se determinan sus precios. El sistema no exige, en principio, la existencia de un espacio físico concreto en el que puedan realizar los intercambios. Sus funciones, de la cual son las siguientes: en que ponen en contacto a los agentes económicos que intervienen o participan en el mercado, fijación de los precios, proporcionan la liquidez a los activos y reducen los plazos y costes de intermediación. Los intermediarios financieros son el conjunto de instituciones especializadas en la mediación entre los prestamistas y los prestatarios últimos de la economía, transformando una parte de los activos primarios en activos indirectos o secundarios más idóneos a la demanda de los ahorradores últimos de la economía. Pueden ser clasificados en no bancarios y bancarios. Estos últimos se caracterizan porque algunos de sus pasivos son pasivos monetarios, es decir, billetes y depósitos a la vista, aceptados de forma genérica por el público como medio de pago. Por último, están los sistemas de pagos. Estos están constituidos por un conjunto de instrumentos y procedimientos y normas para poder transferir recursos financieros entre sus participantes. Dichos sistemas son indispensables para que el sistema financiero funcione eficientemente. Por esas razones, uno de los objetivos del Banco de México es propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago del país. Para mayor comprensión, se muestra un video acerca del sistema financiero. ¿Te has preguntado qué es y cómo funciona un sistema financiero? Cada país tiene un sistema financiero que equilibra los recursos monetarios. Debido a su constante evolución, este influye en el desarrollo de la economía de una nación, pues siempre se adapta a las nuevas tendencias. En México, el sistema financiero está integrado por distintos intermediarios que movilizan el ahorro hacia sus usos más productivos. Esto se divide en 5 sectores: bancario, bursátil, de derivados, seguros y fianzas y pensiones.
Sector bancario. Este es el que tiene mayor participación en el mercado y la sociedad. ¿Cómo funciona? La banca transforma los depósitos del público en fuente de financiamiento para proyectos productivos sin que éste sepa que se hizo directamente con sus recursos. En este sector se incluye a la banca comercial, que son los bancos convencionales, y a la banca de desarrollo, como Nafinsa, Bancomext, Banobras, entre otros. De este sector también se deriva el no bancario de servicios complementarios, que está formado por empresas auxiliares de crédito, como las casas de cambio, uniones de crédito, factoraje y arrendadoras, sociedades de ahorro y préstamos, sofoles, sofipos, entre otros. Sector bursátil. Este se encarga de canalizar los recursos de los inversionistas directamente con los demandantes de crédito, empresas privadas o el gobierno. Quien invierte sabe perfectamente qué se hace con su dinero. Sector de derivados. Este es el mercado donde se operan instrumentos que derivan del mercado bursátil o de contado e implican pactar un precio de compra o venta a futuro de determinado activo financiero. Los participantes del mercado bursátil pueden formar parte de este sector solo si cumplen con ciertos requisitos y son considerados inversionistas calificados. Sector de seguros y fianzas. Este se refiere a las instituciones que ofrecen cobertura sobre siniestros personales o corporativos que puedan generar pérdidas eventuales. También funciona como institución fiduciaria para terceros y como custodia de ahorro adicional de los asegurados, que puede prevenir de pagos de siniestros o depósitos voluntarios. Sector pensiones. Es en el que participan todas las instituciones que administran los fondos para el retiro, Afores, y sociedades de inversión especializada de fondos para el retiro, CIEFORES. Estos 5 sectores son regulados directa e indirectamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de las comisiones correspondientes. En ocasiones se presentan fenómenos que pueden afectar el funcionamiento del sistema financiero y alterar la estabilidad de precios. Para que el sistema financiero mexicano se desarrolle sanamente, se requiere de intermediarios solventes, de mercados eficientes y de un marco legal que establezca claramente los derechos y obligaciones de todas las partes involucradas. El sistema financiero mexicano. Por Invex Banco. Adaptamos la banca a ti. Haciendo continuidad a lo siguiente, el mercado cambiario en México. El mercado cambiario o de divisas, como se le llama, también es el mercado en el cual se negocian las distintas monedas extranjeras. En este caso hablamos en pesos y dólares. En este mercado se compran y se venden monedas de distintas naciones, permitiendo así la realización de cualquier transacción internacional. Los principales participantes del mercado cambiario son instituciones financieras como bancos comerciales, casas de cambio y bolsas organizadas de comercio o de valores. Un banco central también puede participar como comprador y vendedor. A continuación, una definición del tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de una unidad de moneda extranjera, expresado en términos de moneda nacional. En este sentido, el tipo de cambio es el número de unidades de moneda nacional que debe entregarse para obtener una moneda extranjera, o similarmente, el número de unidades de moneda nacional que se obtiene al vender una unidad de moneda extranjera. Es decir, que de esta forma, el tipo de cambio, al ser el precio de una moneda respecto a otra, esto asimismo se podrá expresar de 2 formas diferentes según se tome referencia la unidad monetaria de un país o la de otro. En este caso tengamos ejemplos que es en pesos y dólares, dólares y euros, o pesos y euros. Dando paso a lo que es la política cambiaria en México. La política cambiaria en México es responsabilidad de la Comisión de Cambios. Esta comisión está integrada por funcionarios, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como del Banco de México. Las resoluciones de la comisión se toman por mayoría de votos, siendo necesario el voto favorable de por lo menos uno de los representantes de la Secretaría de Hacienda. A finales de 1994, la Comisión de Cambios acordó que el régimen cambiarlo en México fuera flexible.
Esto siendo así que la política cambiaria pues busca controlar el tipo de cambio ideal de una divisa, ya que bueno, impuesto del tipo de cambio tiene efecto directo sobre diversos aspectos de la economía de un país. En definitiva, en el manejo de la inflación, las exportaciones e importaciones, lo que a su vez redunda en el empleo y el crecimiento económico. Viendo hace un momento lo de la política cambiaria, existe lo que está el mercado de dinero. Este es aquel en el que se comercian instrumentos de deuda de bajo riesgo y alto grado de liquidez. Los instrumentos representan la participación en la deuda del emisor. Se puede acceder a través de una casa de bolsa, de un banco o de brokers del mercado de dinero. En este caso no existe algún índice oficial de su actividad, como es el caso del mercado accionario, pero algunas tasas se usan como referencia. Una de las siguientes es el mercado cambiario, como ya mencionado anteriormente. Se lleva a cabo por operaciones de compra-venta de divisas, es decir, dólares, euros, libras esterlinas. Este tipo de cambio en peso y dólar opera tres modalidades en el mercado interbancario, que puede ser el mismo día, las 24 horas y el spot a 48 horas. Existe el tipo de cambio que es el FIX, que publica el Banco de México diariamente. Una de sus principales participantes del mercado cambiario son instituciones financieras, como son los bancos comerciales, casas de cambio y las bolsas organizadas de comercio o de valores. Un banco central también puede participar como comprador y vendedor de divisas al mayoreo. He aquí ejemplos de los bancos como son Mastercard, Banorte, Banamex, HSBC, Banco Azteca, Bancoppel, Bancomer, etc. Sin más que mencionar, el mercado cambiario mexicano forma parte del mercado internacional de divisas. La mayor parte de sus operaciones se realizan en el mercado peso y dólar, ya que la actividad en los mercados con las otras divisas es muy baja. Los bancos comerciales, casas de cambio, casas de bolsa y centros turísticos que comercian divisas, y cada uno de ellos fija un precio de compra y venta, que depende de la oferta y de la demanda de la divisa. Siendo así que esto en muchos países se desarrolla esta política muy popular entre clase media urbana, principalmente la compradora de bienes de consumo duraderos son importados. Sin embargo, ya que esta política va en contra de la dirección de la casualidad, y esta política pues es un poco difícil de sostenerse. En esta diapositiva nos muestra una gráfica en el tipo de cambio entre el peso y el dólar, siendo así que es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para las operaciones liquidables, y estos se van obteniendo y se van dando a conocer en plataformas de transacciones cambiarias o pueden ser por otros medios electrónicos. Aquí, como sea la observación, vemos la gráfica que estaba en un precio muy bajo y hasta la fecha ha ido incrementando. Estamos hablando de que el 3 de marzo tuvo un precio de dólar de 19.61, y en la cual hablemos de en mayo, que tuvo un precio de dólar de 13.13. Entonces esto ha incrementado poco a poco y hasta la fecha aún sigue. En esta diapositiva se menciona lo que son los factores que influyen en el tipo de cambio. El primero de ellos es la diferencia de inflación. Esto se trata de la diferencia entre la inflación o índice de precios al consumo de un país
y el de otros u otros con los que se compara. Un ejemplo aquí, Estados Unidos y Canadá. Esta diferencia es creciente e indica que los precios de los bienes de un país están aumentando más rápidamente que en otro, lo que conlleva a pérdidas de competitividad vía de precios. En segundo está la diferencial de tipos de interés, que como el cual la diferencial de intereses expresa la rentabilidad relativa en las diferentes monedas, aunque esta no es una razón suficiente. La entrada de capitales provoca apreciaciones en el tipo de cambio, mientras que las salidas de fondos lógicamente deprecian la relación en el intercambio de monedas. La tercera y última es la renta real. Esta es cuando la renta de los ciudadanos aumenta. Esto repercute de manera directa en las importaciones y exportaciones, ya que las primeras crecen más rápido que las segundas, por lo cual se traduce en una depreciación de moneda, ocurriendo en el caso de que la renta real disminuya, ya que en estas mismas pues decrecen las importaciones. A continuación les pasaré un video del tipo de cambio, que esto ayudará a comprender más el tema. Oye, no te subas a ese avión aún. Hay algo importante que tengo que decirte. Hoy en día circulan en el mundo más de 180 monedas diferentes. Así que antes de que salgas del país, es importante que aprendas un poco sobre lo que es tipo de cambio y cómo funciona. Digamos que eres de la India, donde la moneda es la rupia, y quieres visitar Disneylandia, donde se utiliza el dólar. La cantidad de rupias que debes entregar para obtener $1 es lo que llamamos tipo de cambio. Así que si necesitas $1,000 para hacer tu viaje, tienes que cambiar 60,000 rupias para poder obtenerlos. Decimos entonces que el tipo de cambio del dólar en la India es de 60 rupias por dólar. Aunque los países podrían establecer un tipo de cambio para cada moneda extranjera del mundo, lo común es que lo hagan solo para aquellas divisas de mayor importancia para su comercio internacional. Así, el tipo de cambio del dólar estadounidense, el del euro o el yuan chino formarán parte de los tipos de cambios principales en todo el mundo. Ahora bien, ¿cómo se definen los tipos de cambio? En la mayoría de los países los determina la oferta y la demanda de cada divisa, situación que hace que varíen constantemente. Por ejemplo, si un país no tiene suficientes dólares para satisfacer las necesidades de las personas que desean viajar y de las empresas que desean importar, el tipo de cambio subirá. Pero si inversionistas extranjeros traen sus divisas a ese país, por lo que habría más dólares o euros de los que la economía necesita, los tipos de cambio bajarán. Existen aún países en los que los tipos de cambio no son totalmente libres, sino que son dictados por el Banco Central, o bien este influye en la oferta y demanda de divisas para obtener cierto nivel de estabilidad en la economía. Si es el Banco Central el que sube el tipo de cambio, entonces se dice que fue devaluado, pero si lo baja, se dice que fue revaluado. Como ves, el tipo de cambio es una variable muy importante para la estabilidad en la economía y tiene mucho impacto sobre tus finanzas personales. Así que es importante que visites nuestro sitio www.123cuenta.com para que conozcas más detalles de cómo te pueden afectar a ti las variaciones en el tipo de cambio. Que tengas un gran viaje y recuerda traerme un regalo. Bueno, en conclusión al tema, es que durante todo este tiempo México, la disminución de la inflación ha sido posible gracias a las bases institucionales del Banco de México. El progreso de la estabilidad de los precios representa una condición favorable para el crecimiento económico y el bienestar social. El cambio de moneda ha sido un cambio drástico,
siendo que el Banco de México influye en mantener la moneda en nivel equilibrado, siendo así de la mano con el sistema financiero que le permite ser dinámico y competitivo.